Buen día, queridos alumnos. El día de hoy tenemos el área de comunicación. Les habla la profesora Alicia Moretti Zambrano para presentar el tema de la semana, como es el texto argumentativo. Nos preguntaremos qué es un texto argumentativo, pues creo que ya muchos lo sabemos, pero para dar algunas luces tenemos algunos datos a continuación. El texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis, es decir, busca convencer o persuadir al lector del punto de vista que se tiene sobre un asunto. En otras palabras, argumentar es defender una idea. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a plasmar en un documento. La estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo se divide en tres partes. La primera es la introducción, donde vas a presentar el tema, y la tesis, que viene a ser la postura sobre el tema a fin de contextualizar al lector. En una segunda parte vamos a poder desarrollar la defensa de tu tesis, donde se debe brindar los argumentos, ya sean a favor o en contra de tu tesis, de tu postura, del tema a tratar. Tenemos la conclusión, que es una síntesis de todo lo desarrollado, que te va a permitir reafirmar tu postura sobre el tema que estás trabajando. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en un texto argumentativo? El tema, que es el asunto sobre el que se argumenta; la tesis, que es la opinión que sostienes como emisor de ese tema; los argumentos, que son las razones que aportas como emisor para defender la tesis, y que estos argumentos pueden ser racionales, basados en razonamientos lógicos, afectivos, donde se puede apelar a los sentimientos, o argumentos de autoridad, donde aquí tú debes de avalar tu opinión a través de una cita textual, en este caso avalada por la opinión de un experto. ¿Cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? El tema es aquello de lo que se trata el texto. Por ejemplo, la actividad física en los jóvenes, la inseguridad ciudadana, el trabajo juvenil, la salud pública, entre otros. Aquí tú notarás que el tema no es nada más que una frase en donde se está mencionando el tema del texto, ¿no es cierto? Algo sencillo a través de una frase. Mientras que la tesis la vas a convertir esa frase en oración. Veamos. La tesis es la postura, hemos dicho, que vas a tener que defender, ¿no? Es lo que vas a adoptar frente al tema. ¿Cuál es tu postura? En los ejemplos que ya habíamos mencionado anteriormente, ahora la vamos a convertir de tema a tesis. La actividad física en los jóvenes es muy importante. Esa sería tu postura. ¿Qué piensas sobre la actividad física en los jóvenes? Sobre el segundo ejemplo, las autoridades deben sancionar más drásticamente a los delincuentes para evitar la inseguridad ciudadana. Recuerda que como tema simplemente era la inseguridad ciudadana. Acá ya tú estás dando una opinión personal en la que piensas que se debe sancionar más drásticamente a los delincuentes para evitar esa inseguridad ciudadana. Como tercer ejemplo decíamos el trabajo en los jóvenes. Acá, como opinión, como tesis sería: los jóvenes deberían trabajar para ayudar a pagar sus estudios. No sé, podrías estar a favor o en contra. En cuanto a la salud pública, aquí por ejemplo un sencillo
ejemplo de tesis donde dice, en mi opinión, fumar es perjudicial para la salud pública. Entonces tú estás dando tu opinión que crees que fumar es perjudicial para la salud pública. No solamente para la persona que fuma, sino para todo su contexto. Entonces, nuevamente te remarco que el tema se expresa a través de una frase, mientras que la tesis a través de una oración. Resumiendo la estructura del texto, tenemos la tesis o introducción, también le decimos, donde ahí vas a dar tu opinión y lo hemos remarcado en rojo, o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará. Argumentos o desarrollo, razones que fundamentan la tesis. Pueden ser datos estadísticos, hechos reales, opiniones de expertos, etc. Y la conclusión, que es la última parte de este texto argumentativo, donde tus argumentos o frases finales que van a dar cierre a tu trabajo deben de reafirmar la verdadera tesis planteada. Debes seguir tú manteniendo la defensa de tu tesis. Bien, entonces esos son los datos. Ya tomamos anotaciones, apuntes, me imagino, y vamos a continuar. Las indicaciones para el trabajo. Debes pensar en un tema de interés general, como punto número 1. Como punto número 2, decidir tu postura sobre el tema, a favor o en contra, ya hemos visto los ejemplos. También vas a tener que enumerar las razones o argumentos por las cuales opinas así. Si tú opinas sobre un tema determinado, a favor o en contra, tienes que argumentar, dar tus razones, tus motivos por qué opinas así. Luego pensar en la conclusión que le vas a dar, todo eso en un bosquejo, estamos hablando de un borrador, respetando la estructura, cuidando mucho la redacción y la ortografía. Y por último lo pasas en limpio para poder presentar. Ahí está nuestro lapicito para darnos las indicaciones. En cuanto a la planificación del texto argumentativo, te recordamos que son 3 partes: introducción, que lo puedes plasmar a través de un pequeño párrafo; el desarrollo o argumentación, 1 o 2 párrafos, por el momento es lo mínimo que te estoy pidiendo; y la conclusión, un último párrafo final. Recordándote que en la introducción, como primer párrafo, debes redactar la introducción que incluye el tema y la tesis de manera amena, que guste, que atraiga. Es muy importante cómo inicias tu trabajo. En cuanto al desarrollo, que viene a ser en el segundo párrafo, vas a redactar tus argumentos, que por el momento puede ser 1 o 2, con ejemplos, con datos. Esto sepáralos con corchetes para que puedas diferenciar un argumento del otro. Y en la conclusión, como último párrafo, vas a dar esta conclusión siempre defendiendo la propuesta de tu tesis, la propuesta en base a tu tesis. Eso sería todo, jóvenes, por el momento, y muchas gracias por su atención.